Tan silenciosa, Génesis. Ya, ahí sí estamos grabando. Dale nomás, Sofi. Ya, llegamos a la... ¿Aquí partimos o no? De ahí de actividades genéricas para explicar, por favor, qué Ya, solicitamos ahí. ya. Igual habíamos pasado por esta parte, pero por si todavía no logramos como conectar, la idea de las actividades genéricas, como decíamos en clases anteriores, es que ustedes puedan tener como una amplia gama y cantidad de actividades para realizar para cada objetivo. Entonces, lo que había que hacer acá era copiar textualmente los objetivos transitorios o de clase que ustedes mismos habían redactado acá, ¿ya? Los que ustedes crearon a partir del objetivo de aprendizaje. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que hay que hacer para cada uno de ellos es escribir actividades genéricas o tipos de actividades que después me permitan determinar cuáles van a ser las tareas que voy a plantear en el diseño clase a clase que va a ser en didáctica 2. Entonces, no puede ser tan específico porque si no se me limita mucho lo que puedo hacer. Ya no puedo decir eh, un circuito con tales estaciones y este tiempo y estas repeticiones después, eso va a ser lo único que vamos a poder hacer. Entonces, la idea es, con ya los conceptos que ustedes han aprendido e interiorizado con el glosario, plantear esos conceptos, ir combinándolos para tener una gama más amplia de actividades para plantear en la clase a clase. No sé cómo van con eso, si han podido avanzar o si no las han hecho todavía, si les queda alguna duda. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya ahí hicimos el primer objetivo transitorio, lo anotamos, y al lado, obviamente no es como, pusimos juegos predeportivos, pero no supimos cómo ponerle como más, eh, no sabía si sabíamos si ponerlo más específico o dejarlo así. Igual se puede especificar un poco más cuál es la intención de realizar esos juegos predeportivos y eso va a depender del objetivo que ustedes hayan redactado. Por ejemplo, juegos deportivos, si están viendo, o sea, predeportivos, habilidades motrices que involucren manipulación de un móvil. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Catalina, incluso puede ser mucho más general, y usted podría decir juegos predeportivos de cancha dividida, o sea, ya es mucho más específico, pero sigue siendo general, a eso hoy, y que involucren, como dice Sofía, el control de móviles, ¿ya? Juegos Ya, ya. predeportivos de invasión, que ta. Ahora, recuerden que cuando hablamos de actividades genéricas, hagan énfasis en lo que le acaba de decir la profesora, que en definitiva es buscar aquel conjunto de elementos que les van a permitir a ustedes luego especificar, entrar en el detalle. Y la definición de una actividad, en realidad, de una actividad de aprendizaje, es todo lo que está relacionado a las acciones que deben realizar nuestros estudiantes. Y así se define una actividad, acciones que van a realizar nuestros estudiantes. Entonces, piensen ustedes aquellas acciones generales que les van a permitir que a partir de ese objetivo ustedes puedan sacar múltiples tareas. ¿Ya? No sé si fuimos claros al respecto. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene Generalmente hay varios errores en esa parte, así que si alguien tuviese alguna otra inquietud o quisiera exponer algún ejemplo y ver si vamos ok o no, sería ideal. Y pueden poner igual más de un tipo de actividad por objetivo o quizás la misma actividad genérica enfocada en algún aspecto diferente para otro objetivo, también se puede hacer eso. Así es. Por ejemplo, ayer que estuvimos trabajando con el grupo de Jordano, Catalina, José, Camila, todo el objetivo o todos los objetivos de clase, esto en tránsito, iban postulando al desarrollo de aquella habilidad de manipulación en juegos de colaboración y de colaboración-oposición en un tiempo y en un espacio. Por tanto, las actividades genéricas ahí no tendrían que ser tan generales, sino que atender a aquellos elementos específicos de cada objetivo. Solamente en el primer objetivo, todos aquellos juegos de colaboración,
¿cierto? En grupos reducidos o en grandes grupos, y ahí también ustedes pueden hacer esa precisión, podrían redactar incluso 2 grandes tipos de actividades genéricas, y después cuando vamos viendo abajo el levantamiento de estrategias, también aquellas actividades generales que les permitan, por ejemplo, señalar, qué sé yo, levantamiento de estrategias grupales o en duplas, que les permitan desenvolver o desarrollar tareas o problemas motrices, perdón, en grupos reducidos, ¿ya? Hay que darle sentido y articulación a eso. No es válido, por ejemplo, colocar para ese objetivo o para el desarrollo de las habilidades motrices, ustedes me corrigen, chiquillos, si estoy en el mismo sentido que ustedes habían planteado el objetivo ayer, cuando nos juntamos, pero la idea es, no es válido, no es lo mismo, ¿ya? Señalar habilidades de manipulación para trabajos colaborativos, ¿cierto? En un objetivo y solamente colocar una tarea muy precisa que podría ser jugar con el paracaídas para que el balón, para que entre el grupo completo lo agite, ¿cierto? Lo suba, lo baje, para luego que este balón caiga al centro del espacio que está en el paracaídas. Es una tarea en particular, específica. Por tanto, no cumple el principio de generalidad. ¿Ya? Profe, ¿Quién tengo una habla? duda. Escucho una Yo, voz. ¿Gabriel? la Gene. Ah, Génesis. Ya, me confundí con Gabriel Moyano. Oh, no sé qué pensar de eso, pero bueno. Yo sé qué pensar, que tiene problemas de personalidad Javier Espinosa. Se desdobla. Ya, cuénteme. Cuando hablamos, si por ejemplo en un OATR habla de evocar conocimientos previos sobre la clase pasada, o sea, lo que queríamos es como que ¿Evocar con el más el allá? niño... ¿Qué? ¿Evocar desde el más allá? No, ¿Trabajar con porque entes? recuerda el niño Ah, que se realizó la clase pasada y que lo pueda decir. Entonces, si nosotros tenemos eso como OATR 1, las actividades genéricas serían como, o sea, las actividades genéricas pueden ser las preguntas que voy a cuestionar o tiene que apuntar más el cómo voy a hacer yo como profesor para que el niño evoque esos conocimientos previos. yo tengo 3 cosas que decirle con respecto a eso. Primero, buenos días, ¿cómo está? La segunda es que evocar con respecto a un objetivo de clase, yo los sugeriría el cambio, ¿ya? Por eso yo le hacía la broma de dónde vamos a evocar desde el más allá, ¿ya? Porque evidentemente uno podría colocarlo como un propósito de clase, pero no sé si evocar implica una habilidad cognitiva o procedimental que nos permita a nosotros verificar una acción del estudiante, ¿ya? Por último, apuntar a reconocer, identificar, ¿ya? O comprender, que también implique aquella identificación. Cuando hablamos de comprender, por ejemplo, que es un objetivo muy cognitivo, ¿ya? También va a implicar todos aquellos elementos que usted acaba de señalar, la identificación, el evocar, el recordar, el reconocer, ¿ya? Por tanto, aquellas tareas que usted podría destacar a partir de ese objetivo están implícitas también en todos aquellos elementos previos que el estudiante debe alcanzar para la comprensión, ¿ya? Eso es lo primero. Y por otro lado, claro, efectivamente usted debe centrarse en aquellos aspectos que el estudiante va a ser capaz de realizar y de ejecutar a partir de eso. Pensemos que nos quedamos nuevamente con el evocar como objetivo, ¿ya? Entonces yo le podría decir, sí, Génesis, pero seguramente en un momento de clase, que va a ser el cierre de la clase, la vuelta a la calma, yo le podría, o al principio de la clase, previa a la activación, yo le podría decir, bueno, ¿qué hicimos la semana pasada? Y el estudiante me va a decir, no, corrimos, saltamos, ¿y eso qué? Ya, habilidades motrices de locomoción. Muy bien, listo, ahí quedó la tarea, se logró el objetivo. No tiene más cobertura el objetivo. Ya, ¿Me explico bien? entonces la actividad genérica sería cómo yo voy a inducir a que ese estudiante comprenda Claro, como lo que aprendió. la tercera cosa entonces que le quiero señalar es que tiene que cambiar el objetivo a modo de sugerencia, porque el estudiante, para efectos de este trabajo incluso, que son 4 planteamientos de objetivo, el evocar tiene muy poco impacto en el aprendizaje, a no ser que con la comprensión, que tiene un nivel de dificultad mucho mayor, propongamos una serie de tareas que nos permitan que el estudiante definitivamente comprenda. Es que ¿Ya? son niños pequeños, ¿Qué curso es? tercero básico.
Bueno, y por tanto, con mayor razón, no hay que subestimar con respecto al niño que esté en tercero básico con 8 o 9 años, a partir de la dificultad de la tarea que usted proponga, de igual manera va a comprender. Si no comprende, no hay aprendizaje. Ya. Piense usted que cuando hablamos de aprendizaje y hablamos de evocar, yo cuando evoco estoy utilizando ¿qué elemento del aprendizaje? Hablemos del aprendizaje motriz. ¿Qué componente, elemento constituyente del aprendizaje estoy utilizando para evocar? Habían 5 elementos constituyentes del aprendizaje motriz. La memoria. La memoria. Y por tanto, tenemos 3 tipos de memoria. ¿Cuáles eran? Corta, mediano y... No, ¿4? ¿Cuánto dijo? 5. 3 tipos de memoria. 3. Corto, mediano y largo plazo. No. Corto, ¿No? largo y la memoria sensorial. ¿Ya? Ya. Y por tanto, cuando hablamos de la memoria sensorial, cuando hablamos de la memoria sensorial de la corto y la largo plazo, decimos lo siguiente: la memoria a corto plazo actúa como un puente entre la memoria sensorial y la memoria a largo plazo, y por tanto tiene menor almacenaje que la a largo plazo. Por tanto, evocar podría ser cualquier cosa, evocar un olor, ¿cierto? Cualquier sensación, y eso está a nivel áptico, ¿cierto? Desde las sensaciones táctiles, a nivel icónico de lo visual, auditivo, y por tanto aquellos elementos seguramente son muy precisos de evocar y están alojados ahí sensorialmente. Y lo que nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente son toda aquella información que está alojada en la memoria a largo plazo que te permite recuperar, almacenar y luego utilizar esa memoria. Entonces, cuando hablamos de evocar, claro, son acciones que son muy precisas y que indudablemente están en todos aquellos otros elementos que te van a permitir comprender y, en definitiva, aprender. ¿Ya? Ya, pero sigo teniendo la duda. No es tan complejo, y acá voy con mi respuesta en definitiva. No es tan complejo, primero hay que cambiar el objetivo, ¿ya? Y en definitiva, si usted quisiera hacer como una actividad genérica, sí corresponde, siempre y cuando no solamente se reduzca a la pregunta-respuesta del estudiante, sino que exista otro tipo de intenciones en función de cómo usted lo vaya redactando. Cuando, por ejemplo, y acá viene a confirmar mi respuesta, es que cuando nosotros trabajamos sobre todo al cierre de la clase, no se me tranquilidad, Génesis, cuando trabajamos al cierre de la clase y al inicio de la clase, generalmente tomamos ese tipo de acciones que le pedimos al estudiante, pero que no solamente van en lo declarativo para responder una pregunta, sino que incluso está establecido en aquellas actividades o tareas, de vinculación, de articulación con lo último que vimos y lo primero que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Por tanto, pueden haber 2 modos ahí de lo que usted plantea como actividad genérica. Pregunta-respuesta, que induce la reflexión, y luego la propia práctica también. ¿Ya? Sí, yo quería agregar algo, profe, que cuando el profe se refiere a cambiar el objetivo, que es replantearse el verbo que vas a usar. No como que el objetivo esté malo completamente, sino que es la selección de ese verbo que te va a permitir tener un mayor abordaje del objetivo. Entonces, si te quedas en evocar, como que no te permite más, pero comprender, obviamente vas a tener actividades que te van a permitir recordar y quizás ir aplicando lo mismo que están recordando. Entonces, como ejemplo, podría ser, no sé, desafíos individuales de habilidades motrices básicas en donde deban reconocer el tipo de habilidad que están utilizando. Puede ser cualquier tipo de desafío, de cualquier manera ellos van a poder identificar, eso va a depender de la actividad que vayan a realizar. Ya. Pero como vamos a tener este espacio de trabajo, Génesis, vamos a ver el objetivo completo, ¿ya? Pero el verbo es importante que lo modifique, ¿ya? Pero tranquilidad, que no se ha acabado el mundo acá, ¿ya? Avancemos. ¿Quién más tiene una pregunta con respecto a esto? Yo, profe, José. que no sé cuándo es la fecha de entrega de la unidad de aprendizaje. Eso lo vamos a ver al final. Bueno, ¿Ya? Gracias. Pero con respecto al contenido del formato. De esa parte de las actividades genéricas. Sí. Yo, Josefina, le podría decir que revise la fecha de calendarios que está en el aula, pero no se lo voy a decir, se lo voy a decir al final de la clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. Sigamos nomás entonces, Sofía, porque igual de todas maneras igual lo vamos a ir viendo en el transcurso de la
del trabajo en pequeñas salas que vamos a ir viendo, ¿ya? Sí. La Esto se grabación. supone que ya está listo, ¿cierto? Sí. Los contenidos. Esto Ahí tenía una pregunta, perdón. ¿En los ¿dónde? contenidos? Sí, los ¿Ya? contenidos actitudinales. Por ejemplo, ya nuestros objetivos van bien como encaminados al trabajo colaborativo y todo eso. Entonces, en contenidos actitudinales le pusimos uno solo que era como valorar la... ¿Cómo era? Perdón. Valorar la... La Sí, disposición. sí, eso mismo estaba revisando, es que agregamos uno más Ah, que ya, ya, sería bueno. con este Recuerden que chico. tienen que ir en línea con la actitud que hayan escogido arriba. Y si lo van a plantear como contenido, no puede ser valorar, porque eso Ah, no, sería lo lo pusimos en actitudinales. sí, po. Pero como El con contenido nada, actitudinal sería el trabajo colaborativo. Ah, claro. Claro, Mm. claro, Sí, porque cuando colocamos el valorar, ya sería, estaríamos redactando un objetivo, ¿ya? Y también nuestro objetivo actitudinal era algo que tenía que ver como con la participación activa. Creo que igual Demostrar le pusimos... Ahí podría disposición, ser participación activa, ¿o no? así es, Ah, ya. así es. o también pueden poner como disposición a... Disposición, Ah, eh, ya, ya. disposición también se sustantiviza, también es una opción, o demostración de participación activa, ¿ya? Ya, Valoración del trabajo en equipo. Y ya. lo importante es que el contenido que ustedes señalan en la actitud deba estar también reflejado en el objetivo actitudinal que ustedes seleccionaron, ¿ya? ¿Y cuál es lo importante de esto? Y acá les paso el dato, es que ojalá también una vez que pasemos a diseñar tareas, ya más específico en otro contexto, en otra asignatura, no los quiero presionar, es que los objetivos se deben ver reflejados y los contenidos también en las tareas que usted propone, ya no deben quedar al azar, ¿ya? Gracias. ya. Y llegamos a la parte de las actitudes. Como también dijimos en clases anteriores, dice a modo de actividades genéricas también. Es como tipo de actividades en el que yo voy a poder intencionar el desarrollo de la actitud que declaré anteriormente. Y debe tener una resolución motriz. Entonces, ¿qué implica esto? Que puede ser, considerando el objetivo de aprendizaje que han seleccionado también, cómo en ese objetivo yo puedo incluir el desarrollo de esa actitud a modo de actividad genérica. Entonces, ¿qué cosas yo puedo intencionar en las actividades para que se desarrolle esa actitud? Por ejemplo, puede ser tan básico desde cómo se van a distribuir los grupos, ¿ya? En las actividades motrices que van a ir realizando. Todas esas intenciones que va haciendo el profesor dentro de las actividades para que se desarrolle esa actitud. Puede ser una enfocada mucho más en la actitud, como si uno pone en la balanza el objetivo de aprendizaje y el objetivo actitudinal, uno puede ir jugando con qué objetivo vamos desarrollando más o menos. ¿Tendríamos que hacer como un punteo entonces? ¿O... Que son Redáctelo como, perdón Sofía, como un relato, ¿ya? Más que como un punteo. Sofía, perdón, te interrumpí. Sí, que iba a decir eso, que como actividad genérica, pero como explicando el procedimiento de cómo se incluiría. Ahí lo Ah, ya, ya. importante es que ustedes hagan énfasis más que en las acciones que va a hacer el profesor, cómo ustedes intencionan aquello, ¿ya? Porque yo podría decir que, claro, voy a trabajar este contenido de demostrar la disposición al trabajo en equipo, como contenido actitudinal el trabajo en equipo o demostración del trabajo en equipo, pero luego, ¿qué voy a hacer yo como profe? ¿Cómo voy a intencionar aquellos elementos para que efectivamente exista trabajo en equipo? ¿Qué declaración puedo hacer? No, y no basta, ojo con eso, el trabajo en equipo, y si luego avanzamos al aprendizaje cooperativo, no implica única y exclusivamente formar pequeños grupos, porque no sabemos si eso en definitiva tiene trabajo en equipo, ¿ya? Por tanto, habría que ver cuáles son aquellos elementos que me van a permitir que nuestros estudiantes se cooperen entre sí. Y ahí ustedes, una pista, una de las bases del aprendizaje cooperativo es la interdependencia positiva, la responsabilidad personal y colectiva. Y por tanto, esos elementos habría que ir a enfatizar, ¿ya? E intencionar.
yo como profesor, o como profesor dentro de la actividad genérica vamos a promover el debate, la reflexión, la conversación y la tolerancia entre las respuestas que entregan cada uno de los compañeros. Y hay una intención ahí. ¿Por medio de qué? De pregunta-respuesta, y ahí ustedes ven el medio, el cómo lo va a hacer. ¿Ya? A eso se refiere Sofía con el procedimiento, que establezcan aquellos elementos de cómo ustedes a lo largo de la unidad van a trabajar ese objetivo actitudinal que ustedes han propuesto. ¿Ya? ¿Más preguntas sobre las actividades genéricas de las actitudes? Ojo que la resolución, tal como dice ahí, debe ser motriz. ¿Ya? Sí, y lo que aquí yo siempre hago el énfasis igual, y por eso lo relaciono mucho con los otros objetivos, que no necesariamente va a ser como una actividad genérica aparte solamente para desarrollar esa actitud, sino que dentro de las otras actividades también. Y ahí le da a lo motriz también, dentro de esa resolución. Pasamos a lo último entonces. Esto es lo más, el papita para el loro. Sí. Ya. Entonces, ustedes a medida que van redactando sus objetivos, y para cada objetivo sus criterios de evaluación e indicadores de evaluación, van pauteando un poco qué es lo que ustedes esperan ver en sus estudiantes. Y a partir de eso, después pueden determinar quizás cuáles son los más relevantes y cuáles van a servirles para determinar si los objetivos se han logrado o no. ¿Qué tienen que hacer acá abajo? Pueden seleccionar indicadores que hayan redactado más arriba para cada objetivo, o también pueden sumar indicadores o no, profe, si se pueden sumar específicos para la evaluación. No, la idea es que incorporemos solo los que están, Solo los que están arriba. Sí. Ya, entonces, considerando esos indicadores, deben plantear y proponer una situación de evaluación, pero ya no genéricamente, ahora específicamente cuál va a ser la situación de evaluación. Y deben recordar que no pueden evaluar algo que no se haya logrado en clases, que no se haya pasado en clases. Entonces tiene que ir bien detallado, qué tienen que hacer, cómo se van a distribuir, y proponer los indicadores que ustedes van a utilizar para evaluar esta actividad a cada estudiante. Y ustedes pueden elegir si es individual, si es en grupo, si van a evaluar ustedes, si se van a hacer una autoevaluación, una coevaluación, pero debe estar todo eso detallado en la descripción de esta actividad o situación de evaluación. Recordando siempre que el objetivo de aprendizaje es como el objetivo máximo que ellos deben lograr, entonces la situación de evaluación debe reflejar el logro de ese objetivo a través de los pasos que ustedes siguieron durante las clases, de los 4 objetivos transitorios. Eso es súper importante. Perdón. No hay que hacer nada adicional, solamente describir la situación de evaluación, o la tarea, en algunos casos van a encontrar como la tarea de evaluación. Pero es que, ¿cuál es el sentido de esto? Es que ustedes, al visualizar sus 4 clases de esta gran unidad de aprendizaje, ¿cierto? De los 4 objetivos, ustedes me digan, ya, profesor, la Génesis me dice, ya, profe, yo para tercero básico voy a evaluar esto precisamente. Entonces, Génesis puede tomar indicadores, ¿cierto? Los indicadores y voy a decir, yo voy a especificar, profe, en este objetivo en particular, en este objetivo de clase, este o estos objetivos de clase, y para eso voy a precisar más aún y voy a utilizar estos indicadores para calificar y para evaluar. Entonces la idea es que pueda tomar ahí esos indicadores, nosotros vamos a saber que esos indicadores corresponden a tales objetivos y ya vamos a saber que esos objetivos son los que va a calificar. El sentido ahora, y ahí está la distinción, el sentido de esto es que eso no quiere decir que esos objetivos no hayan sido, esos indicadores no hayan sido evaluados en el transcurso de las clases. Ya usted de igual manera emitió un juicio en esa clase para ese objetivo y tiene información con respecto a eso. Ahora es luego qué hacemos con la parte administrativa, que es la calificación, que es de poner, asignar un número al aprendizaje que tiene el estudiante. Y ahí usted toma y pega aquellos indicadores que usted cree que va a evaluar. ¿Cuándo es una tarea de evaluación o una situación de evaluación?
son a que corresponden a aquellas condiciones que en las cuales el estudiante va a demostrar el aprendizaje. ¿Ya? Por tanto, también ahí, si no está en el formato, pero para nosotros tener una mayor claridad, copien y peguen el objetivo de clase, ¿ya? Que va a responder a esa tarea de aprendizaje que ustedes van a evaluar, pues ya para nosotros tener claridad. Ya decir, uy, mire, esta situación de aprendizaje, no sé, estoy pensando en el objetivo que revisamos ayer de Jordano, de Catalina, del José y de la Camila, decir, pucha, a lo mejor vamos a evaluar solamente el objetivo del 1, que era el tema del aprendizaje colaborativo, en tiempo y espacio, en grupos reducidos, qué sé yo. Y por tanto, la tarea de evaluación o la situación de evaluación no puede ser, por ejemplo, de situaciones de colaboración y oposición, porque no responde al objetivo. ¿Ya? Y ahí vamos a buscar también otra articulación. Y por tanto, ahí cópienlo y péguenlo abajito, más pequeñito, para que nosotros nos permita visualizar ahí al momento de revisar y ver qué tan pertinente es. ¿Ya, Sofi? Sí, lo otro que iba a decir es que aquí recurren a sus actividades genéricas también, porque creo que se está sonando la José. Sí, es alergia de verano, de primavera. Las actividades genéricas que ustedes plantean también pueden recurrir a ellas, porque al final, para hacer una evaluación, no puedo evaluar algo que no haya hecho en clase. Entonces, lo que hablamos siempre, si toda la unidad jugamos Ultimate, en la evaluación no puedo ponerlos uno en cada cono y que lancen pases nomás entre ellos. Eso sería como, no reflejaría el proceso que se llevó durante las clases. Entonces, sí es pertinente tomar una de las actividades que ustedes habían propuesto y evaluar en base a eso los indicadores que ustedes también declararon. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Y ahí terminaría la última evaluación de la asignatura. Y además también la autoevaluación, sin considerar autoevaluación. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, ¿me puedo quedar con usted un rato después de la clase? Pero claro que sí, pues. Ya. Claro que sí. ¿Ya? Vamos. Nos separamos ahora en sala, vamos a ir viendo el trabajo, el avance. Hoy día, por ejemplo, chiquillos, yo creo que puede ser que hoy día muchos de ustedes terminen el trabajo, ¿ya? O algunos de ustedes al menos terminen el trabajo completo y ya eso les va a permitir tener una semanita más adicional de descanso. Esa es la ventaja que queremos hacer para los pequeños grupos, ¿ya? Génesis, ¿usted está con su grupo o no? Está Pitu y Bicho. Somos 3 de 5. Y la Josefina estaba solita, ¿o no? Sí, como siempre. Bueno, pero mejor sola que mal acompañada. Así dicen. Vamos a eso. Muy bien, la Génesis ahí me asiente. Vamos a hacer 3 grupos, ¿ya? 3 salas y nosotros vamos a ir paseando por aquellos grupos. Josefina, usted se queda en la sala central, pues yo voy a dejar de grabar desde ahora.